particularidad enfocado en los tipos de cadenas laterales y sus características químicas respectivas en relación a la composición de los aminoácidos. Pero si hablamos de su comportamiento, recordemos que los aminoácidos van a tener un comportamiento dual asociado a su composición estructural. Es decir, ellos van a tener una porción que tiene un comportamiento ácido y una porción que va a tener un comportamiento básico. ¿Okay? Recordar entonces que el comportamiento ácido y básico está asociado a la capacidad que tiene la estructura de bien sea captar o ceder hidrogeniones. En el caso del ácido, ceder hidrogeniones, y en el caso de la base, captar hidrogeniones. Ahora, cuando nosotros sometemos estos aminoácidos a un proceso de titulación, llámase titulación un proceso de verificación de naturaleza ácida de un ácido básica de un analito desconocido partiendo de una concentración conocida, que es lo que llamamos titulación. En los aminoácidos va a haber algo muy particular. Aquí, por ejemplo, tenemos la titulación de lo que es la glicina. Vemos que esta glicina básicamente va a tener un punto importante, que era lo que describíamos en la conformación de la clase. Si tenemos un medio ácido, básicamente el ácido de nuestra estructura aminoácidica va a encontrarse asociado, pero por el otro lado vamos a encontrar que la estructura del grupo amonio va a estar protonada, por el hecho de que el segmento que es básico en la estructura aminoácidica va a comportarse como una base, es decir, va a captar hidrogenados. Esto es en medios ácidos. Por lo tanto, vamos a tener un pKa1, que es básicamente la constante de disociación ácida que va a tener la molécula específicamente en este nivel de pH. En la medida que nosotros añadimos el analito desconocido, vamos a tener un punto en donde vamos a tener en la gráfica lo que llamamos un punto isoeléctrico. Este punto isoeléctrico es importante tenerlo en consideración porque este punto isoeléctrico es el pH en el cual una molécula tiene una carga neta que es igual a 0, es decir, es eléctricamente neutra. En este punto la solubilidad de la molécula es muy, muy mínima y su movilidad electroforética es también casi que nula. Este concepto básicamente es particular y muy relevante para el estudio de los aminoácidos, ya que nos ayuda a poder calcular promediando los valores del pKa que rodean a estas cargas cero. Es decir, el pKa nos va a hablar a nosotros básicamente de la capacidad de amortiguación que va a tener nuestra molécula aminoácidica o en su defecto la proteína. Cuando este punto isoeléctrico se acerca al pH fisiológico, entonces mayor capacidad de amortiguación va a tener el aminoácido o la proteína puntualmente. Aquí podemos ver que vamos a tener dos constantes de disociación, un pK1 para el medio ácido y un pK2 para el medio básico, y obviamente el punto isoeléctrico, ¿ok? Que vemos acá. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llegamos al pH que está asociado a un medio básico, es decir, un pH por encima de 7 puntos, en este caso vemos un pH de 10, vamos a ver que va a pasar todo lo contrario al evento anteriormente descrito. Vamos a tener entonces un grupo amonio que va a estar asociado, es decir, un grupo amonio estabilizado, ¿ok? Y vamos a tener un grupo carboxilo disociado, ¿ok? Es decir, vamos a tener la porción ácida que se va a comportar como un ácido. Entonces, esto nos habla que dependiendo del tipo de medio en donde se encuentre nuestra proteína o nuestro aminoácido, tendrá un comportamiento puntual y tendrá la capacidad de amortiguación. Recordemos que la capacidad de amortiguación no es más que la capacidad que tiene un grupo molécula ácido básica de mantener un rango de pH en un valor estándar independientemente de la cantidad de moles de hidrogeniones que se añadan o se quiten en el sistema de distribución ácido-base, ¿ok? Entonces, las proteínas son uno de los amortiguadores más importantes de nuestro sistema, ¿ok? Debido a que los aminoácidos tienen esta propiedad amortiguadora. Entonces, los ácidos básicamente
una de las estructuras más simples de nuestra morfología bioquímica, ¿okay? Sin embargo, observemos acá el punto iseléctrico de la alanina, vean que la cosa cambia un poquito. Bueno, ahora que tenemos un pK1 ante 234, en donde básicamente vamos a tener una estructura básica que va a estar protonada, mientras que una estructura ácida asociada. El punto iseléctrico es 6.2, ¿ok? Y otro pK que va a estar por encima de 969, que es lo que nos habla a nosotros de que este aminoácido en particular tiene un rango de taponamiento, y vean que va entre lo que es 234 y 969, teniendo en 6,02. Lo que nos habla que este rango de taponamiento puede ser utilizado como punto clave, como amortiguador en el pH fisiológico. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cuál es el uso que le damos? Es básicamente poder entender cuál es el comportamiento de nuestra estructura bioquímica en relación al medio ácido o básico que las contenga, y cómo es posible que nuestros metabolismos internos en medios acuosos se mantengan estables ante tantos cambios químicos, porque resulta que nuestro medio interno, muchachos, va a estar en un proceso de intercambio metabólico en relación a los moles de hidrogeniones, muy elevada esa tasa de intercambio entre las distintas moléculas que participan en el metabolismo. Lo que nos lleva a preguntarnos, ok, chévere, si tenemos un metabolismo supremamente activo en cuanto al intercambio de hidrogeniones, ¿cómo es posible que el pH se mantenga estable y no hayan grandes variaciones en procesos no patológicos? Y eso es gracias a la presencia de los amortiguadores que ya vimos en la clase de ácido-base. Recordar que tenemos el amortiguador intracelular y el paramortiguador, que es básicamente ácido fosfórico fosfato, y el amortiguador extracelular por excelencia, que es el ácido carbónico bicarbonato. Ahora vamos a tener otros sistemas de amortiguación que básicamente van a ser las proteínas plasmáticas, ¿ok? Como por ejemplo la albúmina, que representa también una gran capacidad amortiguadora en el sistema, así como también vamos a tener que la hemoglobina intraeritrocitaria, un punto clave en el proceso de amortiguación. Es importante destacar que los procesos de amortiguación representan el mecanismo compensatorio que tiene nuestro cuerpo ante algún aumento o descenso en los moles de hidrogeniones en el medio acuoso interno. Ahora, estos procesos de desequilibrio van a llamarse acidosis en el caso de que el pH sea por debajo de 7,35, y la alcalosis cuando el pH esté por encima de 7,45. Esos van a ser los términos utilizados cuando tengamos un desbalance de pH en relación a las estructuras de intercambio metabólico en nuestro cuerpo. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los órganos, que eso tuvieron que haberlo visto en la clase de ácido base? Les pregunto, ¿cuáles son los órganos que están involucrados en el proceso de estabilización del pH cuando hay cambios importantes en este sentido? ¿Cuáles son esos órganos, muchachos? Ojo, no todo al mismo tiempo, ¿vieron? Hola, los escucho. Ah, muchachos, ¿hay alguien en casa de casualidad o estoy yo solo hablando aquí? Podrían ser, profe, los riñones y los pulmones. Ok, ¿cómo crees tú que eso ocurre? Tengo entendido que cuando hay, por ejemplo, una falla renal o hay una compensación por parte de los pulmones, hay una compensación de parte respiratoria. Ok, pero esa compensación, ¿cómo ocurre? A ver. Se aumenta la frecuencia respiratoria y por los niveles que suben o bajan durante este proceso también me imagino que implica al pH. Hay que estar
hay que estar claro con el tema de cómo funciona el buffer como molécula química. ¿Ok? Déjame ponerle algo aquí para que estén claritos con esto, porque es importante tener eso claro para entender cómo funcionan los amortiguadores. Por ejemplo, acá tenemos lo siguiente. Tengo el buffer intracelular, que es ácido fosfórico fosfato. ¿Qué pasa con este señor? Este señor tiene una doble capacidad de disociación, es decir, generalmente a nivel intracelular vamos a tener el ácido bifosfórico o el ácido asociado a una H2PO4, ¿okay? Que es un bifosfato sódico. Este bifosfato sódico es NaH2PO4, es el principal ácido que va a estar en el medio intracelular. Pero ¿qué pasa? Este señor tiene una doble capacidad de disociación, por lo tanto generará que se libere una molécula de ion fosfato con carga -2 y un hidrogenio. Pero esta estructura tiene la capacidad de volver a disociarse en otro hidrogenión y un ion de fosfato con carga -1. Entonces vamos a tener dos bases fuertes con la capacidad de tener una gran capacidad tamponante, generando así un punto clave en la capacidad de amortiguación intracelularmente. ¿Okay? Recuerden que todos los metabolismos oxidativos ocurren dentro de la célula, por lo tanto se requiere una molécula con mayor capacidad de amortiguación para poder generar un punto de control importante en todos los sistemas. Ahora, cuando hablamos de medio extracelular hay que estar consciente con todo lo que tiene que ver con el ácido carbónico, el bicarbonato y el dióxido de carbono. Y aquí entra un punto clave con el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono va a tener un punto clave en el proceso de regulación. ¿Ok? Recordar entonces que el pH fisiológico va a estar entre 7.35 y 7.45. Sin embargo, vamos a tener una presión de dióxido de carbono en nuestro sistema que va a variar entre 35 y 45 milímetros de mercurio, mientras una concentración de bicarbonato plasmático que va a ser de 22 a 26 gramos por decilitro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos a nivel de nuestros vasos sanguíneos un problema con el tema del pH, este sistema de amortiguación ácido carbónico bicarbonato tiene lugar. Pero vean que el ácido carbónico se disocia en lo que es bicarbonato e hidrogenión. Pero ¿qué ocurre? Aquí entra el tema clave con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es uno de los principales gases que al asociarse con el agua generan una mayor cantidad de ácido. Y esto es gracias a la acción de la enzima anhidrasa carbónica. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo dióxido de carbono y lo mezclo con agua en presencia de la enzima anhidrasa carbónica, vamos a obtener entonces ácido carbónico. Y este ácido carbónico a su vez se disocia en hidrógeno y bicarbonato y elementalmente es una reacción que puede hacerse de manera bidireccional. ¿Ok? Y es un punto que nosotros utilizamos a nuestro favor. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a hablar del componente dióxido de carbono, yo tengo que estar enfocado en el componente respiratorio. Si yo voy a hablar del componente bicarbonato, tengo que estar asociado a lo que es el componente metabólico. ¿Ok? Es decir, si yo quiero entender cómo es el problema de las patologías ácido-básicas y todo lo que es la respuesta como tal de la patología y su respuesta compensatoria, tengo que estar clarito. Si hay un aumento del dióxido de carbono, entonces voy a tener una acidosis. ¿Ok? Ahora, esa acidosis es gracias a lo que les comentamos acá. Si aumenta el dióxido de carbono, entonces va a haber su mayor asociación con la molécula de agua por acción de la anhidrasa carbónica,
que es una enzima que va a estar interna y externamente en las células, y vamos a formar ácido carbónico. Y ese ácido carbónico básicamente va a disociarse generando mayor cantidad de hidrogeniones. Ahora, si hay un aumento del dióxido de carbono, este aumento del dióxido de carbono básicamente hace una patología respiratoria. Entonces vamos a tener una acidosis respiratoria. Ahora, si la acidosis es respiratoria, la compensación va a ser metabólica. Es decir, si yo tengo un aumento del dióxido de carbono en mi sistema, a nivel renal va a enfocarse el proceso para lo que es la excreción de hidrogeniones, pero también la reabsorción del bicarbonato, generando así que cuando tengo un aumento de la presión parcial del dióxido de carbono, básicamente este aumento de la presión parcial del dióxido de carbono generará que exista una disminución del pH, ¿ok? Pero generalmente la respuesta va a ser aumentando la excreción de dióxido de carbono a nivel respiratorio, pero a expensas del aumento de la reabsorción tubular de bicarbonato, para generar lo que es una respuesta compensatoria. Ahora, si nosotros tenemos por el contrario un aumento en la disminución, un aumento del bicarbonato, entonces si aumenta el bicarbonato, estaríamos hablando de un proceso de alcalosis. ¿Por qué? Si aumenta el factor bicarbonato, básicamente está aumentando el factor de la base conjugada del par amortiguador, lo que va a generar que exista básicamente un proceso de alcalosis, es decir, el pH va a aumentar por encima de 7,45, generando entonces un proceso de alcalosis. Pero ¿qué pasa? Esta alcalosis va a ser entonces de tipo metabólica, por lo tanto, la compensación va a ser respiratoria, es decir, voy a derivar a la formación de más dióxido de carbono, aumentar la frecuencia respiratoria y exhalar este dióxido de carbono. Ahora, lo contrario sería, si yo tengo una disminución del dióxido de carbono, entonces voy a tener una alcalosis respiratoria. Y si por el contrario tengo una disminución del bicarbonato, entonces voy a tener una alcalosis, una acidosis respiratoria. Entonces recuerden, toda descompensación metabólica, la respuesta será compensatoria, ¿ok? Y es básicamente una respuesta compensatoria opuesta. Es decir, si en la acidosis respiratoria disminuyó pH, disminuyó lo que es el proceso de dióxido de carbono aumentó el bicarbonato, básicamente las respuestas van a ser metabólicas asociadas a la disminución de estos valores. Es decir, las respuestas siempre van a ser inversas. ¿Hay alguna duda? Hola, ¿hay alguna duda? Profesor, hice una pregunta en el chat, ¿se la puede leer, por favor? Ajá. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes consistentes de este tema asociadas a la acidosis o alcalosis? Generalmente están asociadas a trastornos hidroelectrolíticos, ¿ok? Tipos de deshidrataciones o un aumento de diuresis, diabetes insípida, cetoacidosis diabética, ¿ok? Que están asociados a procesos de alcalosis o acidosis, o incluso puede haber una glomerulonefritis. No, aquí estamos hablando, respondiendo a la pregunta de Vizcaíno, si la acidosis es respiratoria o la alcalosis es respiratoria, va a haberse afectado los valores de la presión parcial de dióxido de carbono. Si la acidosis o alcalosis es metabólica, va a haberse afectado los valores de bicarbonato. Entonces, hay que estar pendiente. Si la afectación principal en el órgano es respiratoria, la compensación, es decir, las respuestas de regulación, bien sea ajustando la reabsorción tubular de dióxido de bicarbonato, la reabsorción de hidrogeniones o la excreción de hidrogeniones en la orina, todo esto es una respuesta renal de compensación.
Ahora, si yo hablo de una compensación respiratoria, estaremos hablando de una mayor excreción de dióxido de carbono. Por lo tanto, eso estaría asociado bien sea a un aumento de la frecuencia ventilatoria que conllevaría una mayor excreción del dióxido de carbono en nuestro sistema. Pero tengo que estar primero pendiente si la respuesta o si la falla, perdón, es respiratoria, la compensación siempre será metabólica. Ahora, si la falla es metabólica, es decir, renal, la compensación será respiratoria. Por lo tanto, los órganos directamente relacionados en el proceso de compensación acidosis-alcalosis será el pulmón y el riñón. Sin embargo, pueden haber unos órganos que participan de manera secundaria, como por ejemplo el hígado, en el proceso de la síntesis de los factores proteicos que generarán el proceso de equilibrio. ¿Okay? Pero ojo, aquí estamos hablando solamente de dos entidades que son básicamente antagónicas, que es la alcalosis y la acidosis. Sin embargo, podemos tener estados un poco más complicados, que van a ver ustedes mucho más adelante, que son los trastornos ácidos-bases mixtos. Es decir, que tengo un componente respiratorio y otro componente básicamente metabólico. Porque ¿qué es lo que tengo yo que verificar para ver si hay una acidosis o una alcalosis? Primero, el pH. Segundo, la presión parcial de dióxido de carbono. Tercero, la concentración de bicarbonato en plasma. ¿Okay? Es decir, básicamente tengo que hacer una verificación de bicarbonato en plasma, que ya les dije que el valor normal del bicarbonato en plasma iba de 22 a 26, ¿okay? Mientras que la presión parcial de dióxido de carbono va de 35 a 45 milímetros de mercurio, ¿okay? En sangre, y eso va a depender si estamos en sangre arterial o sangre venosa. Por lo tanto, por ejemplo, para decir que yo tengo una acidosis metabólica, básicamente tengo que tener los valores de pH por debajo de 7.35. Tengo que tener los valores de dióxido de carbono disminuidos, los valores de bicarbonato disminuidos, ¿ok? Para decir que tengo una acidosis metabólica. Por el contrario, si tengo una alcalosis metabólica, todo va para arriba, es decir, tengo un pH alto, mayor a 7.35, tengo una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 45 y tengo una cantidad de bicarbonato mayor a 26, para decir que tengo una alcalosis metabólica. Por el contrario, si tengo una acidosis respiratoria, básicamente voy a estar con los mismos valores, pero predominantemente acoplados al valor de dióxido de carbono. Entonces, hay que estar pendiente de cuál es el punto de partida de la alteración, si es respiratoria o si es metabólica. ¿Okay? Pero partiendo básicamente de lo que les comenté. Si el punto de partida es un aumento único de dióxido de carbono, entonces la cuestión es un aumento o disminución es respiratoria. Pero si es un aumento único de bicarbonato, entonces estamos hablando de una patología de índole metabólica. Pero yo voy a siempre a comparar tanto los valores de bicarbonato como los valores de dióxido de carbono y también el pH para poder establecer mi criterio de definición del estado de nuestros pacientes. ¿Se entiende el asunto? Ok, entonces quiero que estén pendientes con este punto, ya que es la aplicación clínica de lo que es los conceptos ácido-básicos, muchachos. ¿Ok? Y el punto aquí es que las proteínas, aquí nada más estoy hablando del concepto asociado al dióxido de carbono, bicarbonato y pH, ¿ok? Sin embargo, las proteínas también tienen un valor estelar en el proceso de amortiguación. Por lo tanto, cualquier estado patológico que me conlleve una pérdida puntual de proteínas plasmáticas, como por ejemplo un estado de desnutrición, ¿okay? O un estado de hemorragias masivas, esto puede conllevar a una alteración en el estado ácido básico debido a que uno de los principales buffers de nuestro sistema, que son las proteínas, van básicamente a estar en proceso de disminución, lo que genera un aporte importante en la patogenia de la acidosis y alcalosis. Por otro lado, vamos a tener que el bicarbonato o el dióxido de carbono puede estar básicamente libre en plasma, acoplado a bicarbonato o acoplado a proteína plasmática. La mayor forma de bicarbonato que está en nuestro sistema es transformado
la mayor forma de dióxido de carbono en nuestro sistema es transformado en bicarbonato. Luego le sigue el que está acoplado a proteína plasmática y por último que está libre en plasma. Es decir, el dióxido de carbono es una molécula que está ampliamente distribuida en nuestro sistema. Lo que pasa es que puede estar camuflajeada en forma de bicarbonato o puede estar libre en plasma o incluso puede estar acoplada a proteína plasmática. El detalle acá es que tengo que estar pendiente de esos tres parámetros, que es el pH, el dióxido de carbono y el bicarbonato, para poder comprender qué es lo que está pasando en nuestros pacientes. ¿Se entendió, verdad? ¿Hay alguna duda? Ok. Entonces, volviendo al asunto, vemos por qué entonces los aminoácidos tienen una gran capacidad de amortiguación, o tienen un potencial, mejor dicho, de capacidad de amortiguación. Porque vean, imagínense que tengamos una proteína que por lo menos son 100 aminoácidos enlazados entre sí. Entonces vamos a tener por cada aminoácido enlazado a la proteína una curva de titulación única asociada a su grupo funcional lateral, lo que generará básicamente en conjunto todos los puntos isoeléctricos a favor del proceso de amortiguación. ¿Okay? Es importante destacar que la capacidad amortiguadora de las proteínas está directamente relacionada con su estado subinterior al pH fisiológico, pero también va a estar asociada a las cadenas laterales disponibles en nuestro sistema de distribución proteica. Cuando dos aminoácidos se aproximan demasiado entre sí, entonces empieza la formación de proteínas, vamos a haber dicho, la formación de péptidos. Proteínas no podemos hablar todavía porque ya dijimos que las proteínas estaban asociadas a lo que se denomina un número mínimo de aminoácidos enlazados entre sí. Entonces vamos a tener que todos los grupos funcionales que tienen un doble enlace con el oxígeno van a tener un grupo altamente reactivo, que ese grupo altamente reactivo se denomina grupo carbonilo. Es decir, el grupo único carbono doble enlace con el oxígeno se denomina por sí solito carbonilo, indistintamente en qué grupo funcional estén. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los grupos funcionales que tienen carbonilo? Bueno, el ácido carbónico, el aldehído, la acetona, la amida, todos tienen grupos carbonilos, por lo tanto, van a ser grupos altamente reactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las moléculas que tengan bien sea un enlace simple o un enlace doble al oxígeno van a tener una gran capacidad de reactividad. Recuérdense que esto es gracias a la gran electronegatividad que tiene el átomo de oxígeno en comparación con los átomos que también circundan a la estructura. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente, vamos a tener un extremo carboxilo terminal, o también que algunos libros van a encontrarlo como extremo carbonilo terminal, y ojo, les están hablando en el mismo idioma, lo que pasa es que uno se refiere al átomo reactivo y el otro básicamente se refiere a lo que es el grupo funcional como tal. Entonces tenemos el grupo carboxilo terminal o carbonilo terminal, que se aproxima mucho a un grupo amino de un aminoácido contiguo. Esto genera que el grupo OH de la estructura del ácido carboxílico reaccione de manera espontánea por la gran capacidad que existe en esta estructura de la reactividad, porque ven que tengo el grupo carbonilo de este lado y tengo el grupo OH de este lado. Ambos son grupos altamente reactivos. Sin embargo, va a estar mucho más disponible para el intercambio electrónico del grupo OH por estar anclado con un enlace covalente simple al átomo de carbono. Entonces, se va a liberar el grupo OH de la estructura, se va a anclar el átomo de carbono al átomo de nitrógeno y a su vez este átomo de nitrógeno liberará un hidrogenión que se unirá al grupo OH que se liberó inicialmente del aminoácido número 1. Al final de todo este proceso de enlace químico covalente, se va a formar un enlace único denominado enlace peptídico. Este enlace peptídico, muchachos, es un enlace muy especial que tiene propiedades únicas. ¿Okay?
Este enlace, vean que se da entre el átomo de carbono de un carboxilo terminal y el átomo de nitrógeno de un amino terminal también, generando así un enlace covalente. Y esto da como consecuencia la liberación de una molécula de agua. Cuando nosotros hablamos entonces de este tipo de enlace, vamos a llamarlo enlace peptídico. Este enlace peptídico básicamente va a tener unas características bien particulares, ya que este enlace peptídico va a tener una propiedad única, a pesar de que es un enlace simple, porque ojo, si yo observo el asunto es un enlace simple. Pero ¿qué pasa? Este enlace simple va a tener propiedades de enlace doble. Y aquí entra el asunto interesante. Están viendo esta imagen que está aquí, ¿verdad? Entonces vean que aquí yo tengo el átomo de carbono con el doble enlace de oxígeno, que ya que crea de por sí aquí un eje de planaridad con el doble enlace, porque recuerden que los dobles y triples enlaces son rígidos por la presencia de orbitales pi deslocalizados. Y vamos a tener acá la realización del enlace covalente carbono-nitrógeno, que es el enlace peptídico puntualmente. Pero ¿qué ocurre? El grupo oxígeno que se liberó en este punto y los átomos de nitrógeno que están libres en el proceso de conformación generará y se fusionarán estas nubes electrónicas en conjunto con la nube electrónica pi deslocalizada que quedó del átomo carbonilo del extremo carboxilo, generando como consecuencia una gran nube electrónica biorbital, ¿ok? Sobre el enlace peptídico y sobre el doble enlace con átomos de carbono, generando como consecuencia que el enlace peptídico, a pesar de que es un enlace simple, sea un enlace con rigidez y un eje de planaridad, debido a que este orbital pi genera un sistema de resonancia de este doble enlace en consonancia con el átomo de nitrógeno, generando así un gran orbital pi que permite la deslocalización de los electrones y la redistribución por resonancia de estas estructuras, generando como consecuencia que este enlace sea plano, no se mueva, ¿ok? Generando un punto focal de ángulos de enlace fijo. Por lo tanto, todo enlace peptídico va a generar en el átomo de nitrógeno un ángulo de enlace carbono-carbono de 122 grados. Un ángulo de enlace asociado en todos los tres enlaces, bueno, los tres enlaces covalentes, incluyendo el doble, que se forma con el átomo de carbono, básicamente va a ser el enlace carbono-nitrógeno de estos lados que estoy señalando aquí, con un ángulo de enlace de 116 grados. Entre carbono y oxígeno de 123,5 grados, y entre carbono y carbono básicamente va a ser de 120,5 grados, siendo estos ángulos fijos, ¿ok? Fijos, es decir, no van a cambiar. Y estos puntos de rigidez son puntos clave en la estructura química de los péptidos, ya que la estructura química de los péptidos va a estar asociada a estos puntos de rigidez que va a tener la molécula. Ahora, les pregunto, la forma en cómo el péptido quede enlazado va a definir la estabilidad final de la estructura peptídica. Por lo tanto, puede haber dos posibilidades de creación del enlace peptídico según su conformación estructural. Puede ser un enlace peptídico en conformación cis o un enlace peptídico en conformación trans, es decir, en bote o en silla. Les pregunto, ¿cuál de los dos es más estable? ¿La conformación cis o la conformación trans? La conformación trans. ¿Por qué? En teoría, la conformación trans. Las moléculas se encuentran más alejadas y no existe una fuerza de repulsión. Correcto. Entonces, el tema acá es que los enlaces peptídicos van a tener la propiedad, estadísticamente hablando, y porque así nuestro sistema está diseñado para buscar la estabilidad, ¿ok?, de generar los enlaces peptídicos en una conformación trans fija. Pero esto ocurre en una relación 9:3. Es decir, por cada 9 enlaces tipo trans, se generan 3 enlaces tipo cis.
lo que es determinante en el proceso de configuración de una proteína desde el punto de vista macroscópico, ¿ok? Ya que los puntos cis van a darse de una manera tal de que generarán puntos de inestabilidad de rotación de enlaces simples asociados al entorno periférico inmediato de estas estructuras. Entonces hay que estar pila con esto, debido a que la conformación trans, o lo que también llamamos en química orgánica la conformación en bote, debido a que las estructuras electrónicas se encuentran muy distantes entre sí, generará una distribución de cargas tensionales muy baja, lo que se traducirá en una molécula más estable. Y al ser la molécula más estable, básicamente tendrá mayor capacidad de sobrevida en el tiempo. Y recordar que nuestro cuerpo es una máquina perfecta, teniendo en consideración que el proceso de síntesis de las proteínas tiene una secuencia específica de aminoácidos que generará una estructura tridimensional muy específica y muy puntual. Entonces vean lo particular de este enlace peptídico. Es un enlace simple, ¿okay? Un enlace covalente simple por compartición de electrones, pero por la proximidad de un doble enlace y los electrones deslocalizados que están en el átomo de nitrógeno, generará un sistema de resonancia que conformará a su vez una nube de orbitales pi con electrones deslocalizados en torno a los átomos del perímetro cuadrilátero acoplado a este enlace pi, lo que asociará un eje de planaridad y un punto de rigidez en la formación de este enlace peptídico, ¿okay? Es decir, es un enlace simple que se comporta como enlace doble. ¿Okay? Lo que hace que se requiera un poquito más de energía para poder romper este enlace peptídico. Ahora, hay un punto clave que tenemos que considerar en este proceso de creación del enlace peptídico, y básicamente es la creación de la molécula de agua. Y aquí un punto clave que quiero que entiendan de aquí hasta que termine la materia. Todo enlace que se forme por creación de agua. Ok, ya va, que no había leído la pregunta de Natalia, que dice: buenas noches, cuando hablamos del estado suiterión se relaciona con el punto eléctrico. En efecto, pero lo que pasa es que el estado suiterión está asociado a un estado de los aminoácidos al pH fisiológico, ¿okay? Pero sí tiene que ver con el estado suiterión del aminoácido específico en su proceso de titulación. Es decir, si yo hablo de la alanina, por ejemplo, esa alanina va a tener su proceso de titulación y va a tener un punto isoeléctrico. En ese punto isoeléctrico, la alanina va a tener un estado suiterión, ¿okay? Pero si hablamos en general de una proteína, el estado suiterión de los aminoácidos constituyentes serán al pH fisiológico. ¿Se entiende? Ok, entonces como les decía, si yo tengo un enlace aclarado al punto de lo que es el proceso de suiteriones, ¿ok? Cuando yo tengo un enlace, todo enlace que se genere o que se forme y dé como consecuencia la liberación de una molécula de agua, se dice que estos enlaces se forman por condensación. Es decir, el enlace peptídico es un enlace que se forma por condensación de una molécula de agua, ¿ok? Entonces, esto es un punto clave. ¿Por qué? Porque nos está diciendo de manera indirecta cómo se puede romper ese enlace. Si el enlace se formó por condensación, entonces se romperá por un mecanismo de hidrólisis. Es decir, recuerden de por allá de biología, cuando nosotros hablamos de la hidrólisis, básicamente es un proceso enzimático que involucra básicamente la descomposición en dos o más partes de una molécula de agua y la adición de estas partes en el enlace para romperlos, ¿ok? Y elementalmente, la mayoría de las enzimas asociadas al proceso digestivo utilizan un mecanismo hidrolítico para poder romper los enlaces puntuales, ¿ok? Es decir, si yo veo el enlace y se liberó una molécula de agua, yo sé que los mecanismos de ruptura de este enlace van a ser incluir o adicionar esta molécula de agua nuevamente a su enlace original para así romper la estructura química puntual, ¿ok? Entonces, desde ya sabemos cuál es el mecanismo de acción de las enzimas proteolíticas. Es decir, cuando hablamos de enzimas proteolíticas nos referimos a enzimas que se encargan de la degradación y ruptura de enlaces peptídicos, ¿ok? Entonces, este tema es importante destacarlo, ¿ok?
¿ok? Y básicamente estas enzimas proteolíticas tienen un punto clave en el proceso de digestión de las proteínas del cuerpo, ¿ok? Y su mecanismo generalmente está asociado a el proceso de hidrólisis puntualmente, es decir, van a generar la degradación de los péptidos mediante la adición de una molécula de agua. ¿Se entiende el asunto? ¿Hasta ahora hay alguna duda? Ok, entonces seguimos. Vamos ahora que una vez que se unen dos péptidos, ¿ok? Cuando se unen dos aminoácidos a través de un enlace peptídico, se denomina bajo el término genérico dipéptido. Si se unen 3 aminoácidos, tripéptidos. Si se unen 4 aminoácidos, tetrapéptidos. Si se unen de 2 a 10, se denominan oligopéptidos. Y si se unen de 11 hasta por lo menos 100, se denominarán polipéptidos. Y ya una proteína se denomina proteína a partir de 100 aminoácidos en adelante, ¿ok? Estos 100 aminoácidos representarán un punto de complejidad estructural tal que indicará que la proteína ya es muy funcional desde el punto de vista biológico. Pero ojo, no todas las proteínas tienen función biológica per se desde el punto de vista estructural. Entonces, si tenemos dos aminoácidos enlazados por enlace peptídico, esto se denominará dipéptidos. 3 tripéptidos y así sucesivamente, ¿okay? El punto acá es que en la medida que aumenta la cantidad de aminoácidos enlazados entre sí, empiezan entonces las interacciones intramoleculares dentro de la estructura macroscópica de este péptido que se está formando. Ahora, estas interacciones van a ser básicamente entre las cadenas laterales de las estructuras químicas, que son las que realmente pueden interaccionar entre sí, debido a que en su mayoría son enlaces simples que pueden tener un eje de rotación puntual. Ya que recuerden que los enlaces de conexión de tipo peptídico son puntos rígidos en la estructura carbónica, ¿ok? La estructura carbonada. Ahora, la proteína va a ir desarrollando básicamente distintos tipos de enlaces para poder interaccionar entre las distintas estructuras intracatenarias. Recuerden, cuando nosotros decimos la palabra intracatenaria, nos referimos a las interacciones dentro de una misma cadena. Si decimos intercatenarias, son las relaciones que existirán entre cadenas contiguas. ¿Qué es lo que pasa? Una de las fuerzas que inicialmente se forman después de los puentes de hidrógeno, pero con mucha más fuerza, son los enlaces disulfuro. Los enlaces de puentes disulfuro, los puentes disulfuros van a formarse entre aminoácidos que tengan el grupo tiol en su extremo más distal. Es decir, recordar que vamos a tener dos aminoácidos azufrados, la que es la cisteína y la metionina. Pero la metionina tiene un punto en contra para poder formar los puentes disulfuro, y es que tiene un grupo azufre en una posición no terminal, es decir, en una posición intercatenarial que realmente dificulta la interacción terminal de este grupo azufre con uno contiguo. Por lo tanto, el único aminoácido que formará puentes disulfuro van a ser las cisteínas, ¿okay? Pero estos enlaces de puentes disulfuro son enlaces covalentes, ¿okay? Con una bastante fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes recuerden que nosotros en clase hablamos de la diferencia entre el cabello rizado y el cabello rulo. Bueno, el cabello rizado, muchachos, va a tener mayores puntos de conexión de cisteína y de puentes de hidrógeno. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tratamos de alisar un rizo, este calor que nosotros aplicamos sobre el cabello realmente no va a afectar los enlaces de sulfuro porque son enlaces resistentes a altas temperaturas. Pero este calor sí va a romper los puentes de hidrógeno que van a permitir que nosotros hagamos ese cabello rulo liso, ¿ok? Pero esto va a ser por poco tiempo hasta que aumente la cantidad de agua en el medio circundante. Es por eso que muchas personas, cuando se planchan el cabello y de repente salen un medio húmedo, tienen el denominado frizz.
¿Por qué? Porque esa agua en el medio ambiente hidrata las moléculas de queratina y eso activa la formación nuevamente de puentes de puentes de hidrógeno, perdón, generando así la iniciativa en la conformación original de la estructura inicial, lo que ocasiona que básicamente el cabello aumente de volumen y empiece a buscar su forma original. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que vamos a tener dos fuerzas iniciales en la conformación, que son los puentes de hidrógeno. Recordar que los puentes de hidrógeno son interacciones, ¿ok?, que se generan entre lo que es una molécula con carga positiva o negativa, ¿ok?, generalmente con carga negativa, y un hidrógeno con una carga parcialmente positiva. Es decir, los puentes de hidrógeno son un tipo de enlace intermolecular que van a producirse entre un átomo de hidrógeno que por lo generalmente tiene una carga parcial positiva, ya que va a estar unido a un átomo muy electronegativo, que puede ser nitrógeno, oxígeno o flúor, y va a estar acoplado de manera intermolecular con los electrones no enlazantes o con átomos con carga negativa de estructuras contiguas. ¿Ok? Es una fuerza bastante importante y predominante en la naturaleza. De hecho, es una de las fuerzas definitorias de la forma del ADN, pero en las proteínas es uno de los puntos de interacción con menos fuerza de anclaje. Por lo tanto, es uno de los principales enlaces que se pierden cuando la proteína se está desnaturalizando. ¿Cuáles son los otros tipos de interacciones que conforman la proteína puntualmente? Bueno, vamos a tener las interacciones hidrófobas y las interacciones de Van der Waals, así como las básicamente puentes salinos que se generan en la estructura. Al final van a ser 5 fuerzas que generarán la estabilidad de una proteína. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Ok, entonces, si no hay dudas, continuamos. Vamos a tener que una vez que se enlazan la cantidad suficiente de aminoácidos, dice, si se deshidrata el medio, en el caso del cabello, ¿qué sucedería? En el caso de la deshidratación del medio, pasa lo contrario. El cabello tiende a, si hay un aumento de calor, generalmente la deshidratación ocurre en medios muy calurosos, pasa lo mismo como cuando estuviéramos aplicando calor, generalmente directo hacia el cabello. Pues generalmente estos medios muy calurosos generan una deshidratación del medio, lo que va a conllevar a la pérdida como tal de los puentes de sulfuro, pero de manera parcial. Perdón, de los puentes de hidrógeno, disculpa. Los puentes de sulfuros tienden a ser mucho más resistentes. Es por eso que las personas con el cabello rizado ante ambientes muy calurosos, sus rizos tienden a perder cierta forma, es decir, tienden a volverse un poco más elongados, debido a que se pierden particularmente ciertas fuerzas, ciertos puentes de hidrógeno, generando que el rulo sea un poco más elongado. Sin embargo, apenas vuelve otra vez a un ambiente húmedo, vuelve otra vez ese rulo a agarrar forma. Lo que sí es que independientemente del calor del medio, el tipo de enlace que no se va a romper va a ser el puente disulfuro, ¿okay? Porque si se rompiera el puente disulfuro, básicamente se perdería la estructura nativa de la proteína, generando así una desnaturalización per se de la estructura. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros tenemos una secuencia de aminoácidos, vamos a estar claros de que esta secuencia de aminoácidos está determinada única y exclusivamente por una relación gen-proteína, es decir, está codificada en el núcleo de la célula, está codificada en la secuencia de pares de bases, ¿ok?, dentro del ADN, que es básicamente un sistema de nucleótidos llamados codones y anticodones, que vamos a ver más adelante por allá, por síntesis de proteínas, ¿ok? Pero esta secuencia específica relaciona 3 elementos básicos, lo que es el ARN mensajero, que va a tener una secuencia de pares de bases, que va a estar asociada a un punto, a un tipo de aminoácidos específicos. Así, por ejemplo, vamos a tener que la secuencia adenina, uracilo-guanina, va a estar acoplada al aminoácido metionina.
guanino, uracilo, uracilo, valina y así sucesivamente, que es lo que nosotros llamamos, el código genético. Entonces, el ARN mensajero va a tener una secuencia de codones que van a ser complementarios a una secuencia de anticodones que van a estar en el ARN de transferencia, que a su vez van a estar todos ensamblados dentro de un ribosoma. Entonces, tengo que el codón adenina, uracila, guanina va a estar acoplado a un anticodón complementario en el ARN de transferencia, que vean que este ARN de transferencia tiene un aminoácido que es la metionina asociada a su estructura. Luego viene un aminoácido, o básicamente otro ARN de transferencia, un codón complementario al guanino, uracilo, uracilo, pero esta vez esto va a traducir a la valina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se acopla este codón al anticodón, vean que quedan los dos aminoácidos muy próximos entre sí en la porción superior, generando esta proximidad del extremo carboxilo terminal y el extremo amino terminal, produciéndose de manera espontánea el enlace peptídico. Lo que a su vez genera que cuando ocurre este enlace peptídico, una fuerza de impulso del ribosoma en dirección hacia la señal de parada, generando tal cual como que fuese una cinta registradora el paso del ARN mensajero por el ribosoma, teniendo al final del día la secuenciación de codones anticodones que al final del proceso generará una línea de secuencias específicas de aminoácidos puntuales, que esta cadena polipeptídica, aquí vemos una cadena polipeptídica de 8 aminoácidos que fue codificada previamente por el núcleo, ¿okay? Es decir, fue codificada previamente por lo que llamamos nosotros el código genético. Este código genético es lo que va a garantizar que la proteína, por ejemplo, de hemoglobina, tenga una secuencia de aminoácidos puntual para cada una de sus globinas, o que, por ejemplo, la mioglobina tenga una secuencia de aminoácidos específica. Entonces, cuando nosotros hablamos de la secuencia única de aminoácidos constituyentes de una proteína, sin ningún tipo de interacción química entre ellas, es lo que llamamos entonces estructura primaria. Esta estructura primaria es una estructura que no tiene función, por lo tanto, es meramente un interfaz estructural en el proceso de desarrollo y maduración de nuestras proteínas. Luego llegamos a lo que es la estructura hélice alfa. Cuando nosotros hablamos de la estructura hélice alfa, ya ahí empiezan las cadenas laterales de la estructura de esa cadena peptídica a tener interacciones entre sí. Pero ¿qué pasa? Estas interacciones intracatenarias generan que exista una rotación de ciertos puntos claves o ciertos átomos de carbono puntual que genera puntos de rotación. Y estos puntos de rotación generarán entonces una configuración estructural intracatenaria tipo hélice, ¿ok? Generando así una estructura secundaria de tipo hélice alfa, que generará entonces un tipo especial de estructura intracatenaria debido a las interacciones moleculares de las cadenas laterales de los aminoácidos constituyentes. Es por esto que, por ejemplo, podemos usar lo que como ejemplo la queratina. Ojo, la queratina no es que es una proteína secundaria. La queratina básicamente va a estar compuesta por elementos o hélices alfa más pequeñas, ¿ok? Que generalmente se llaman protoqueratinas, ¿ok? Estas protoqueratinas básicamente van a conformarse en forma de hélice alfa puntualmente, pero vean que es una doble hélice alfa, ¿ok? Que generará entonces la estructura final que se denominará queratina, pero la protoqueratina, ¿ok? Serían las hélices alfa constituyentes que forman esta estructura. La queratina como proteína final es una proteína de tipo terciaria fibrilar, pero sus componentes constituyentes van a ser hélices alfa de tipo secundario, ¿ok? Y estos hélices alfa básicamente van a ser proteínas, estructuras químicas, disculpen, que van a basarse básicamente en 18 aminoácidos contiguos, siendo la cisteína el aminoácido más abundante de la estructura, lo que explica que sean los puentes disulfuro
los principales elementos destacados dentro de la queratina, ya que van a aumentar la cantidad de grupos tiólicos, lo que generará por defecto la mayor cantidad de puentes disulfuro. La serina sería el segundo aminoácido más abundante de esta estructura química, seguido básicamente del ácido glutámico. Ahora, este ácido glutámico en conjunto con la serina generarán puntos clave de interacción molecular tal que habrán los puntos de giro en el proceso. Al final del asunto vamos a tener una queratina o unas tropoqueratinas que van a estar compuestas básicamente por carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno y azufre. Aproximadamente de un 5 a un 5,3% de la estructura será considerada azufrada. ¿Okay? Por otro lado tenemos el colágeno. Cuando nosotros hablamos del colágeno, el colágeno básicamente es una proteína que es una estructura de tipo terciaria, de tipo fibrilar. Sin embargo, esta va a estar compuesta por 3 tropocolágenos, es decir, son 3 hélices alfa que se anclan entre sí y que generan una estructura muy resistente del colágeno. Aquí la pueden ver, vean que tengo 3 hélices alfa que están ancladas entre sí y generan la estructura del tropocolágeno. Ahora, ¿qué pasa acá? Este colágeno básicamente va a estar compuesto por abundante glicina, prolina e hidroxiprolina. Vean que cuando hablamos de la tropoqueratina, básicamente sería la cisteína, el aminoácido más abundante, seguido de la serina y del ácido glutámico. En el caso del colágeno, básicamente es la glicina como el aminoácido más abundante. Generalmente un tercio de los aminoácidos del colágeno serán glicina. Por otro lado, la prolina y la hidroxiprolina serán los otros más abundantes. En total vamos a tener un número de 19 aminoácidos en la composición de nuestro colágeno. ¿Okay? Es importante destacar que la secuencia de aminoácidos en el colágeno a menudo sigue un patrón repetitivo. Ese patrón repetitivo generalmente es glicina, prolina, cualquier otro aminoácido. O puede ser glicina, cualquier otro aminoácido, hidroxiprolina. ¿Ok? Generando una secuencia de alternancia siempre entre la glicina y la prolina y otro aminoácido, o la glicina y la hidroxiprolina y otro aminoácido, generando así una secuencia específica que genera un punto clave, ya que esta secuenciación de las estructuras glicina, prolina y hidroxiprolina genera puntos de anclaje específicos entre las 3 moléculas de tropocolágeno, generando así una estructura resultante mucho más resistente y complementaria entre sí, lo que confiere la estructura puntual que tiene nuestro colágeno. ¿Okay? ¿Hay alguna duda entre la estructura secundaria de la hélice alfa de la queratina llamada tropoqueratina y de la hélice alfa del colágeno llamada tropocolágeno? Recuerden que la queratina son 2 hélices alfa, mientras que el colágeno son 3 hélices alfa. Aquí ven la estructura, ¿ven? 2 hélices alfa, 3 hélices alfa. ¿Hay alguna duda? Ok, entonces, si no hay más dudas al respecto, seguimos entonces. Pasamos a hablar de la otra segunda estructura secundaria. Recuerden que la estructura secundaria puede clasificarse en 2 grandes grupos. Las hélices alfa, que son interacciones intracatenarias, es decir, dentro de la misma cadena peptídica, generará entonces una hélice alfa. Por el contrario, la lámina beta plegada es un tipo de interacción entre cadenas peptídicas contiguas. Por lo tanto, se dará una interacción intermolecular. Si yo digo intermolecular o intercatenaria, van a ser interacciones peptídicas entre cadenas laterales de grupos peptídicos contiguos, ¿ok? Que están generalmente paralelos entre sí. Y al tener esta interacción que existe entre láminas peptídicas contiguas, entonces generaremos lo que llamamos una estructura en lámina beta plegada, que básicamente es una estructura que está en zigzag, pero que involucra por lo menos 2 o 3 cadenas carbonadas de péptidos. ¿Okay? Ahora, un ejemplo clásico de este tipo de estructura es la denominada fibroína de seda. La fibroína de seda básicamente es un tipo de proteína natural
que compone aproximadamente el 75% de la seda como tela que nosotros conocemos en nuestro día a día en nuestro mercado. Que de hecho, este tipo de fibroína es producida por el gusano de la seda, ¿ok? Llamado Bombyx mori. Este gusano de la seda va a producir básicamente este material que es bastante biocompatible, muy biodegradable y de baja alergias o inmunogenicidad. Básicamente es una estructura que va a estar compuesta por una estructura beta plegada, ¿ok?